Hoy en Cinegital.tv platicaremos acerca del tripié RH45R de Liveck. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv. Y antes de entrar en materia, muchas gracias por su respuesta con respecto al video de la semana pasada del TriCaster. Obviamente vimos el interés que existe y decidimos hacer algo mucho más completo. Entonces, no lo hicimos esta semana, vamos a hacerlo en un par de semanas, pero vamos a hacer un curso completo, lo vamos a hacer en vivo. Entonces, obviamente, estén pendientes, vamos a hacer el anuncio, obviamente, en redes sociales y a través de la página para que estén pendientes del día que lo vamos a hacer. Seguramente lo transmitiremos en vivo a través de YouTube y van a poder interactuar directamente con nosotros vía las redes sociales para poder hacer preguntas y todo esto. Así que obviamente estén pendientes porque va a ser un curso bien interesante sobre el manejo, obviamente, de esta herramienta y vamos a ver algunas de las distintas opciones que tiene y que obviamente les pueden servir a todos. Y bueno, ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de este tripié que tengo acá. Es el tripié de Liveck, es el RH45R, el cabezal que tengo aquí. ¿Y por qué es importante hablar de este tripié? Como muchos de ustedes saben, nosotros cambiamos de equipo hace algunos meses y compramos la FS7 de Sony. Obviamente es una cámara que es mucho más pesada que la FS700 y la FS100 que teníamos. Entonces, los tripiés que teníamos antes no soportaban el peso de la FS7. ¿Cómo es este rollo que no soportaban el peso? Obviamente, si nosotros colocábamos la cámara, nos la soporta perfectamente bien. Sin embargo, los cabezales, lo que le da el movimiento al tripié, están clasificados por peso. Hay cabezales que soportan 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 6 kilos, etc. La mayoría de los tripiés que nosotros tenemos soportaban hasta 4 kilos. Entonces, en el momento en el que nosotros colocamos la cámara con el lente y todo esto, queda en el límite superior y por consiguiente el movimiento deja de ser preciso. Entonces, de ahí la necesidad de buscar un tripié mucho más robusto, un tripié con un cabezal que soportara mucho más peso y la mejor alternativa en términos de costo-beneficio fue de lo que encontramos. Un tripié con una capacidad de peso de 12 kilos generalmente es muy caro, bastante caro. En otras marcas, muchas de las que ustedes obviamente conocen, un tripié que soporte 12 kilos puede costar a lo mejor $2,500 o $3,000. Y Liveck tiene esta opción por 1,200 más o menos que soporta ese nivel de peso y nos da obviamente toda la funcionalidad. Así que decidimos irnos por debido a sus funciones, debido a lo que soporta en términos de peso y a las prestaciones que nos da. ¿Por qué es importante todo este tema de lo del peso y las prestaciones y a qué nos referimos con todo esto? La importancia de tener un buen tripié hace la diferencia entre poder hacer movimientos suaves y fluidos o hacer movimientos donde tengamos cierta vibración, donde a lo mejor el movimiento no es exactamente parejo, ya sea un paneo o un tilt. Cualquier movimiento, si nosotros intentamos hacer el movimiento a la hora que paneamos, si el cabezal no es un cabezal fluido, lo que vamos a ver es que la imagen hace esto. En el momento en el que hacemos un tilt, a lo mejor va así, o en el momento en el que queremos pararlo, no lo podemos parar, no podemos seguir a un sujeto en movimiento de forma precisa ni nada de eso. De ahí que necesitamos un buen cabezal y un cabezal fluido que nos permita hacer todo esto. Y ahí es donde viene un cabezal como este. Este cabezal, como se los comentaba, soporta hasta 12 kilos. Es un cabezal que tiene un sistema de contrabalance continuo. Es esto que tenemos en la parte de aquí atrás. Básicamente el contrabalance lo que hace es mantener la cámara nivelada. En este momento, obviamente nosotros nivelamos la cámara en el tripié y lo que hace es que nos permite que la cámara se quede en la posición en la que yo la coloque. Obviamente, probablemente muchos de ustedes no lo sepan y quien ya lo sabe es algo que hay que recordar siempre. Tenemos que buscar el centro de nuestra cámara y colocarla en el tripié y centrarla y nivelarla en el tripié para que el centro de gravedad esté justo en el centro del tripié. Y entonces de esa forma, al estar perfectamente nivelada,
el movimiento es obviamente mucho más fácil y una herramienta como el contrabalance nos ayuda. Entonces, si yo coloco la cámara en esta posición, ahí se queda. Si la coloco en esta posición, ahí se queda. Donde yo la coloque, ahí se queda y puedo ajustar mediante este tornillo que tengo aquí, esta palanca, puedo subirle un poco más el contrabalance y hacer que el contrabalance funcione mejor. Para contrabalance soporta hasta 10.5 kilos, lo cual pues, es bastante y nos funciona bastante bien. Otra de las cosas que tiene este tripié es que tiene 3 niveles de drag. ¿Qué es esto del drag? Básicamente es una fricción fluida a través de ciertos mecanismos. El fluido genera más presión y hace que el movimiento nos ofrezca cierta resistencia para que el movimiento sea más suave. En este caso yo lo tengo ahorita en 0, tanto en el pan como en el tilt, y obviamente ustedes pueden ver cómo se mueve, el cabezal. Se mueve sin ningún tipo de resistencia. Entonces, en el momento en el que yo estoy haciendo un paneo, obviamente me puedo pasar y el movimiento no me ofrece ninguna resistencia. Yo me puedo pasar muy fácil porque no tengo ningún control. Si yo ajusto mi perilla, como se los comentaba, tengo 3 niveles, le doy clic acá y lo ajusto, por ejemplo, en el nivel 1. Oyeron ahí un clic, en automático se habilita y entonces me ofrece un poco de resistencia al momento de hacer el paneo. Si le pongo, por ejemplo, en el nivel 2, el nivel de resistencia, se oyó ahí otro clic, el nivel de resistencia aumenta y entonces hace que en el momento en el que yo estoy intentando hacer el paneo, me ofrece cierta resistencia para que mi movimiento empiece donde yo quiera y pare y se mantenga sin ningún problema, sin que se descontrole. Y en el caso del tilt es básicamente lo mismo. Tengo 3 niveles aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en el nivel 2. Ahí se oyó ese clic. Y entonces lo que hace es que me ofrece cierta resistencia al movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo un tilt, tengo cierta resistencia en el cabezal, lo cual hace que mi movimiento sea mucho más suave. Me bloquea o hace que mi movimiento requiera un poco más de fuerza de mi parte y eso hace que mi movimiento sea mucho más suave y mucho más preciso, tanto en el pan como en el tilt. Este cabezal viene montado sobre unas patas de aluminio. El tripié es el RT40RB, que es un tripié de aluminio bastante robusto, obviamente para soportar hasta los 12.6 kilos que soporta el cabezal. Obviamente es un tripié pesado, no es un tripié tan ligero. El cabezal también, obviamente, bueno, tiene su nivel, tiene su burbuja de nivel como todos los cabezales profesionales. Nosotros podemos nivelarlo en la parte de aquí abajo, nosotros podemos nivelarlo sin ningún problema, ajustamos la posición de las patas y nivelamos el cabezal donde nosotros consideremos necesario para obviamente tener nuestro cabezal perfectamente estable. Otra de las cosas interesantes es que el nivel que tiene integrado la cabeza tiene batería y tiene un foquito. Entonces, si estamos de noche, nosotros presionamos el botón, el nivel de burbuja se ilumina y entonces, aunque estemos en un lugar oscuro, nosotros podemos nivelar sin ningún problema nuestro cabezal y obviamente tener el cabezal parejo. Otra de las cosas es que esta palanca es extendible, entonces nosotros podemos ajustarla. En este caso vamos a cambiar aquí la posición para que vean más o menos lo largo. Nos podemos ir desde acá, esta es la posición más extendida, hasta la posición más corta y entonces aquí nosotros tenemos libertad de movimiento. Entonces, si tenemos un equipo más largo o estamos a lo mejor con el tripié muy alto, obviamente el tener la posición extendida nos puede ayudar y nos puede facilitar el movimiento del tripié. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la posibilidad de hacer movimientos muy suaves, muy precisos y obviamente tener un resultado mucho más profesional en nuestras producciones. La inversión en un tripié es algo que es fundamental. Obviamente un tripié como estos nos soporta desde una DSLR hasta una cámara de 12 kilos. Entonces, si invertimos en un tripié de estos, no importa si hoy tenemos la cámara A
dentro de un año tenemos la B y dentro de 3 tenemos la C. Mientras esté dentro del rango de peso que nuestro cabezal soporta, nos sirve perfectamente bien. Y un buen tripié con un buen cabezal, si lo mantenemos adecuadamente, nos puede funcionar por muchos, muchos, muchos años. Son de las cosas que utilizamos independientemente del equipo, si es HD, si es SD, si es 4K, si es 5K, lo que sea, el tripié nos va a funcionar y obviamente es algo que conserva su valor. De hecho, si se fijan, no hay muchos tripiés usados en venta porque la gente vende las cámaras, vende sus lentes, vende sus lámparas, vende casi todo, pero no vende los tripiés. Porque el invertir en un tripié, gastas en un buen tripié y tienes un equipo de uso para muchísimos años. Los tripiés que estamos utilizando nosotros aquí en el estudio, estos dos que tenemos acá en estas cámaras, son los primeros tripiés que nosotros compramos en el 2006 o 2007. Y bueno, ya prácticamente van a cumplir 10 años y siguen funcionando como el primer día y seguramente seguirán funcionando por muchos años más, al igual que los distintos tripiés que tenemos. Entonces, sí es bien importante pensar en comprar un buen tripié, un tripié que les dé la facilidad de movimiento, un movimiento fluido, un movimiento con calidad y que les permita obtener resultados profesionales en sus producciones. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.